Lucas 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como no lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. También me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, o Teófilo. Acá nosotros en Lucas se ve que investigó, que él mismo dice, después de haber investigado desde el origen, escribírtela por orden, ¿sí? Y yo el otro día le decía que mi hermano, César Díaz, el cual yo le instruí, le enseñé y todavía le sigo enseñando lo que el Señor me da, para que él pueda desenvolverse en la ciudad como pastor, como evangelista, como difusor del Evangelio. Yo quiero espero que hayan leído el segundo libro de Crónicas en este mes o 2 meses que pasó. Lo que yo venía compartiendo con mi hermano César Díaz, que hablamos constantemente por teléfono, es que dentro de los 20 reyes, si uno lee cada introducción a los reyes, no todo era inmediato. O sea, en algunos casos dice, después de haber reinado 5 años, construyó la ciudad, los muros. Después de haber reinado 10 años, edificó el templo. Después de haber reinado 18 años, preparó a los levitas. Entonces nosotros vemos en la historia de los reyes de Judá, de Jerusalén, donde estaba el templo, nosotros vemos que nuestra vida tiene que tener un plan de 1 año, 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años, porque de eso se trata el ministerio. Es importante tener varios factores. En el libro de los reyes lo que hacían era, los buenos reyes, había malos, preparaban el muro, preparaban el ejército, preparaban la economía, porque ellos, había reyes que conquistaron a los paganos y los paganos le traían tributos o presentes, ofrendas. En el caso de David, David conquistó todos sus enemigos, todos fueron proveedores de la casa de Dios. Entonces, uno de los factores es económico. Otro de los factores, ¿por qué económico? Porque si vos tenés ordenada tu vida de forma económica, podés diezmar tranquilamente o podés usar los diezmos para evangelizar en primer lugar tu barrio. Después de tu barrio viene tu ciudad. Y a lo mejor el trabajo que uno tiene en el Señor como un rey de una ciudad es un trabajo que debe 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. A lo mejor el plan de Dios es tener su nombre y tener eh, un siervo, un rey, un profeta en un lugar. En mi caso, yo muchas veces en 18 años que vivo de acá, en este lugar, de pensar en volverme a mi tierra, en irme a otro lugar, pero después el Señor me dio a entender por medio
de la palabra, que si Dios te pone en un lugar es para que vos seas rey, sacerdote, evangelista, misionero, para que las generaciones que van a ir naciendo en los 10, 20 o 30 años tengan el testimonio de Dios en el barrio. Bueno, dentro de lo que ya compartimos, hay 4 o 5 profetas importantes en la Biblia. Uno era el profeta Moisés, el que escribió las leyes en su totalidad. Sería como la constitución del pueblo de Dios, y como cada país tiene una constitución. Moisés escribió la constitución y después de otro profeta importante que le siga a Moisés ya en la tierra prometida, en la tierra, fue Samuel. Y después Samuel evidentemente hizo un buen trabajo profético, porque usted lee el libro de Samuel, Samuel dice que recorría todos los años las ciudades enseñando la palabra de Dios y sacando la idolatría del pueblo. Entonces nosotros ahí vemos el trabajo profético. Yo le voy a mostrar un trabajo, que después seguramente lo voy a mandar para que sea más fácil por mi hermano César. Esto, tengo ventilador acá. Estos son los 10 mandamientos, escrito, completo, Éxodo 20. Y una de las formas de sacar la idolatría de la vecindad de donde uno vive es con la palabra de Dios. Después vino el reinado después de Samuel. Nosotros conocemos el libro de Segunda de Reyes, donde tiene más específico y se refiere más a la ciudad de Jerusalén. Después, otro de los, en el transcurrir del tiempo, fue glorioso cuando David organizó el templo, construyó Salomón, pero después se llenó de idolatría la ciudad en la época de Salomón, porque Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras y permitió que sus mujeres construyan altares a cada uno de sus diosas. Después, transcurrido varios reinos, o sea, como estábamos leyendo Mateo 1, ahí tienen Salomón, Roboán, y después aparece la figura del profeta Isaías. Y yo estuve leyendo el profeta Isaías. El profeta Isaías habla de una época donde que el pueblo tenían templo, tenían a Dios, pero no eran honestos, no eran leales. El libro de Isaías, eh, perdón, exalté al profeta Elías, que es importante. Elías también fue uno de los que limpió de idolatría la ciudad, y Dios usó a Jehú. Y una de las cosas que yo quiero, ya que hablando del profeta Elías, es que el profeta Elías, la pregunta es, ¿quién le daba de comer al profeta Elías? Porque en uno de los pasajes habla de una tsunamita que dice Elías y el Eliseo que pasaba por una ciudad y dijeron, este es un siervo de Dios verdadero.
hagámosle un lugar donde, una pieza, una mesa, para que él cuando venga se pueda quedar. El pueblo de Dios tenían la ley de Moisés escrito que ellos tenían que alimentarle a los levitas y a los profetas, a los sacerdotes. Y el trabajo de los profetas y sacerdotes y levitas era recorrer el pueblo y levantar el perdón de pecado, pero tenían que comer, como todo ser humano. Nosotros conocemos el caso del profeta Elías cuando se tuvo que ir a un arroyo y los cuervos le traían comida, le traían los cuervos carne asada, o sea, asado. ¿Por qué? Porque el pueblo se había dejado de darle a los profetas de Dios porque reinaba Jezabel, y Jezabel le daba de comer a los 450 profetas y le sacaba la comida a los profetas de Dios. Y Elías era uno de esos que tuvo que huir, pero bueno, Dios mandó la ayuda con Jehú y, y se exterminó, porque el juicio de Dios, cuando no le dan a los siervos de Dios, el pueblo, la comida y alimentan otras costumbres, Dios puede ser que pase una generación o dos, pero Dios tiene que hacer juicio. Bueno, después nosotros tenemos el caso del profeta Isaías, que ya era cuando había un reino relativamente ordenado, y hasta el capítulo 10, más o menos, del profeta Isaías, dice un montón de cosas que reprenden al pueblo de Dios, como ser honesto, ser leal, o sea, son 10 capítulos de reprensiones. Y después, cuando evidentemente hubo el reinado del profeta Ezequías, vinieron las visiones del Mesías y todas las profecías que nosotros conocemos, vinieron después, más adelante en el libro. O sea, dentro de la vida cristiana hay una reprensión de actitudes, de ser honesto, y, y ahí vinieron las manifestaciones en la época de Ezequías del Mesías, las palabras bonitas, que el Mesías iba a venir, que iba a enseñar, que iba a ser un reinado de paz. Pero dentro del profeta Isaías hay un montón de reprensiones que la verdad que son como una generación donde que hay veces que hasta le hacían trabajar a las personas y no le pagaban. Habían ricos que sacaban las casas de los otros. Hablan un poco también el profeta, menos que Jeremías, de las mujeres arrogantes de la época, de altivez. eh, digamos que hay una reprensión y después viene la manifestación de Dios, del Hijo de Dios, el perdón, de la luz que trae el Mesías. Y eso es una buena época cuando nosotros escuchamos palabras del Mesías, de que iba a redimir, de que iba a haber perdón de pecados, de que iba a pastorear como pastoreaba David. Y después, en el profeta, uno de los profetas que era contemporáneo a Isaías, o más o menos en la época, era Micaías, que no se escribió un libro específicamente de él, pero sí se menciona en la época de Josafat, que ellos salían, el rey le mandaba a que recorran las ciudades enseñando la palabra de Dios. Y entonces nosotros
leyendo todo el segundo libro de Crónica, que abarca casi todos los profetas, y dentro del libro de segunda de Crónica, lo que los profetas lo que declamaban y llamaban la atención era que vuelvan a cumplir los mandamientos de Dios, así como nosotros somos muy celosos del sábado. Está bien, está la palabra de Dios de guardar un día, santificar a Dios. Hay un montón de mandamientos que también son de la misma época que se escribió el mandamiento del sábado y también el mandamiento de los diezmos de las ofrendas. O sea, todos los mandamientos son importantes. Y entonces nosotros tenemos que ver, investigar, leer, conocer una amplitud, como Mateo tuvo que haber leído para escribir, empezar su evangelio. Lucas tuvo que haber investigado, porque él dice investigó. Y si nosotros leemos Pedro, leemos la epístola de Pedro, Pedro menciona un montón de pasajes del Antiguo Testamento de personas. Hebreos menciona, Hebreos el capítulo de la fe, menciona un montón de como héroes de la fe. Y todo el Nuevo Testamento, inclusive en la epístola de Corintios, dice que los que trabajan en el Evangelio tienen que ser sostenidos por la plata del Evangelio. A lo mínimo la comida. Y Jesús una vez le mandó a sus discípulos, le dijo, vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado, y donde ustedes vayan, lo que le den de comer, coman, porque el obrero es digno de su salario. ¿Por qué le dijo Jesús eso a sus discípulos? Porque eso estaba en la ley, en Levítico, que el pueblo tenía que sostenerle a los evangelistas. Cosa que hoy en día se va a una asociación llamada iglesia con fichero jurídico, pero no se va a los que trabajan para el evangelio. O sea, se pasa a la cabeza, pero no a los trabajadores. Entonces ahí está, el obrero no recibe, y ahí hay muchos siervos de Dios. Esto quiero que presten atención, hay muchas personas que le van a servir a Dios con todo el corazón, con todo el amor, y después fracasan en el área familiar o económica. ¿Por qué? Porque no tienen el sostenimiento económico de lo que entra en la iglesia, y después tienen conflictos familiares, personales y económicos. Entonces, por eso es bueno, como decía hoy, prepararse económicamente como reino, como familia. La economía de uno, por eso siempre a veces Dios llama a personas que tienen empresas. ¿Por qué? Porque tienen sustento, porque si van a esperar de la iglesia, a veces los tiempos no son como la época de David. Bueno, vamos a seguir en, el, en la época del profeta Jeremías, que está dentro de los reyes, que era de la época crítica. Se menciona a la reina del cielo. Era una influencia pagana de la diosa Cera, de la diosa Astaró y de la diosa Astarte. Acera, como ya le dije antes, era un templo eh, donde se practicaba y se le ofrendaba a la diosa la sexualidad. O sea, era un templo donde se fabricaba la prostitución. Esa era la veneración a la diosa Cera. Después hay otra diosa que en la Biblia menciona, Astarte,
que se llama Astarte, quiere decir lo que procede del vientre, o sea, la diosa de la fertilidad, que después se termina convirtiendo entre los griegos y entre los romanos, la diosa de la fertilidad, y entre los romanos se termina convirtiendo en la diosa madre. Entonces, Jeremías también tiene un montón de reprensiones muy pesadas de vivir honestamente, pero también habla mucho de que había un grupo que inclusive quería seguirle a la reina del cielo a la idolatría, y hoy en día la idolatría y las costumbres de las diosas vienen por medio de conductas sociales mundiales, como de el orgullo a la belleza femenina o el orgullo a que su cuerpo no comparte a crear una familia. Y eso hay muchas cosas que dentro de las iglesias también están. Eh, el, que la dignidad en la Biblia antes era que una mujer tenía que tener marido, si no, no tenía dignidad. Y hoy en día dentro de las iglesias las solteras es como una dignidad. Y eso son cosas que vienen de la época de los pueblos paganos. La belleza extravagante, o sea, cuando la mayoría de las congregaciones de la asamblea conocen el caso de Jezabel, cuando ella suscitaba la belleza femenina, era el orgullo de atracción y de dominio. Y Jeremías habla mucho de eso. Y lo más triste es que dentro del profeta Isaías, Jeremías, el mismo pueblo no quería que le hablen palabras de Dios, sino palabras. Hay muchos términos como palabras halagüeñas, halagos, o hay términos como diciendo la vanidad de sus pensamientos, quería que le digan vanidades, pero entonces lo que yo quiero decir es que dentro de la Biblia nosotros tenemos varios profetas y a lo mejor si vos estás en una sociedad, tenés que ser como Moisés, enseñar la ley, tenés que ser como Elías, hacer algo por la idolatría no se va a ir y vos no le llevas los 10 mandamientos donde dice no hacer imágenes, no rendir culto a Dios es pagano. Y después yo le voy a compartir otra cosa. Acá yo tengo un trabajo, lo pueden capturar. Bueno, este trabajo, dice, el subtítulo dice José, María, Jesús y hermanos. Y los pasajes que tiene Mateo 13 y Marcos 6, donde que Jesús, cuando se fue a su pueblo, le preguntaron si este no era el hijo del carpintero y sus hermanos Santiago, Jacobo, José, Simón, Judas. O sea que si vos querés romper las costumbres de la diosa madre, tenés que llevarle la palabra de Dios, tenés que tener un trabajo donde que vos puedas enseñar la palabra de Dios, como en el caso de Micaías, ellos salían y hoy se maneja mucho por internet, pero no hay conocimiento y no hay los seminarios que terminan enseñando cosas repetidas de hace 80 a 100 años y algunas hasta de 500 años. Y son cosas, estudios repetidos de otros. Entonces vos tenés que enseñarle para romper la idea, las culturas
de las costumbres, cómo vinieron de Babilonia, de Asiria, de los filisteos, de todos esos pueblos paganos, de todas las mujeres que se casó Salomón, de las costumbres de Acera, de Astaró, de los ciegos, de los hermanos. Vos tenés que llevarle la palabra de Dios impresa, porque en la Biblia nosotros tenemos mención en muchos lugares del escriba. El escriba era el que escribía y hacía copias. Entonces después vos tenés que saber que tenés que pasar por los profetas y va a haber reprensiones de la palabra de Dios, como en el caso de Isaías y Jeremías. Pero para que el Señor y la gloria de Dios y el Mesías y el poder del Evangelio se manifieste, primero hay que pasar por, o sea, los profetas son el transcurso de nuestra vida cristiana como siervo de Dios. A eso es lo que quiero. Y después, en el Nuevo Testamento, con esto voy a terminar, Jesús dice que a los 12 le llamó apóstoles. Apóstol es una palabra de mundana, no es una palabra que se originó por Jesús, sino apóstol era el que cuando ellos conquistaban una tierra, ellos enviaron a una persona como que le inculque la cultura del país que conquistó, o sea, de ahí viene la Santa Inquisición cuando Roma quería cristianizar el mundo a la forma católica. Bueno, eso es un apóstol, difundir la cultura de la nación que conquistó. Bueno, el Evangelio es ir y llevar la cultura cristiana de la ley, de los mandamientos, porque si vos sacás de la ley algunas cosas que era como ir a sacrificar una oveja por expiar el pecado, bueno, eso no se hace más, porque está por medio de la sangre de Cristo. Pero hay un montón de leyes civiles, penales, un montón de, como el sábado, como el diezmo, se sacó del Antiguo Testamento. Eh, que vos vas y vas en el barrio, en la ciudad donde estás, vos tenés que, como apóstol, tenés que infundir la cultura. Viene el libro de los Hechos, o sea, tendría que haber trabajo de imprimir los versículos y llevarle a la gente, enseñarle. Y, por otro lado, en mi caso, como yo encontré en Levítico que dice que el que va a trabajar en el campo tiene que tener su sustento, como yo sé que la iglesia, porque acá acá en Buenos Aires, yo antes cuando vine trabajaba, ofrendaba en la Rey de Reyes, después de uno que se llama Menegú, que vive acá cerca, después en una asamblea, después en una Estrella de Oriente. Inclusive llevé materiales así, como 300, 400 copias y le ofrendaba, pero ellos nunca me iban a dar para comer a mí, por más que yo vaya a evangelizar. Entonces, yo, en la ley decía que el levita tenía que recibir el fruto de diezmo, ya sea aceite, vino, harina, trigo, lo que siempre el pueblo tenía que recibir una ofrenda en la mano. Y tenía que llevar el 1% al templo. Entonces, como yo leo, sé que está en justicia, entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago yo como siervo de Dios? Agarré, yo tengo mis recursos y yo mismo me voy, imprimo las 4 materiales que tengo con mi diezmo, y yo mismo le vuelco al trabajo el evangelio, porque si yo tengo que llevar para que lo lleguen a una caja fuerte, es lo mismo que
sea, que se lleve todo el de arriba, pero que no haya distinción. Entonces yo mismo, pero es un trabajo que va a llevar, yo ya estoy 18 años acá, mucha gente ha dejado la idolatría, se ha bautizado, ¿por qué? Por el trabajo, pero tenés que invertir. Entonces, Dios le va a ayudar a cada uno, porque yo sé que acá en este grupo todos quieren hacer obras, quieren ser siervos de Dios, quieren hacer, pero uno tiene que invertir, estudiemos, hacer papeles, estudiar, y en los 5, 10, 15, 20 años se lo va a reconocer como lo que son, como apóstol, como evangelista, como el pastor del barrio, como el pastor de la ciudad. O sea, el trabajo que uno hace va a ser reconocimiento, es lo que yo decía al hermano César, vos tenés que hacer el trabajo y la gente te va a reconocer lo que vos haces. ¿Por qué? Porque vos no podés hacer lo que no haces y tenés que invertir, porque la Biblia dice, lleva tus diezmos y, ¿viste? Para el evangelio, bueno, invertirlo en el evangelio. Amén. Eso es lo que yo tengo para compartir. Y después, obviamente, tengo un trabajo de los lugares donde Jesús mandó el evangelio. Jesús comenzó el evangelio donde tiene Mateo 28 y Marcos 16. Y después tengo uno que se llama Apostólica a los demás, que habla de la fe, más la fe y el perdón. Y nosotros tenemos que hacer trabajo que necesita levantar el perdón de pecados, persona por persona. Y bueno, eso es lo que yo les comparto como la segunda de Crónicas, como el trabajo que hacía apóstol. Ese es el mensaje,